Hay un nombre que ha perdurado a través de 2000 años de historia sin perder su poder. Un nombre pronunciado en palacios y prisiones, en momentos de desesperación y celebración. Un nombre que dividió el tiempo en un antes y un después. Jesús Cristo. Pero, ¿quién era este hombre que nació en un pesebre y murió en una cruz? ¿Por qué su historia bíblica sigue transformando vidas hoy? En este vídeo descubrirás la verdadera historia de Jesús, desde las profecías que anunciaron su venida, pasando por los milagros que desafiaron lo imposible, hasta la resurrección que lo cambió todo. Y al final voy a compartir con vosotros algo que muchos no conocen, una verdad bíblica sobre Jesús que puede cambiar por completo la forma en que veis su misión en la tierra. Prepárense, esto no es solo una historia del pasado, es la historia la que todavía escribe destinos. El mundo estaba en oscuridad. Habían pasado 4 siglos desde la última vez que la voz de un profeta resonó en Israel. Los cielos parecían estar en silencio. El pueblo de Dios vivía bajo la ocupación romana, esperando que algo o alguien lo cambiara todo. En las sinagogas se leían antiguas promesas de un libertador. En las calles circulaban rumores sobre un Mesías prometido que vendría a restaurar la gloria de Israel. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? Muchos ya habían perdido la esperanza. La humanidad estaba atrapada en un ciclo de religiosidad vacía, opresión política y vacío espiritual. Se ofrecían sacrificios, se rezaban oraciones, pero los corazones permanecían distantes del Creador. La distancia entre Dios y la humanidad parecía insalvable. Era como si toda la creación contuviera la respiración, esperando, anhelando una respuesta prometida desde el principio. Pero algo estaba a punto de suceder, algo que rompería el silencio de siglos y dividiría la historia de la humanidad en 2. La pregunta que resonó en sus corazones era sencilla, pero profunda. ¿Dónde está el Salvador prometido? ¿Y por qué su nombre lo cambiaría todo? La historia de Jesús no comenzó en Belén. Comenzó mucho antes, en las páginas de la Santa Biblia, escritas por profetas que vieron el futuro con los ojos de Dios. Isaías había anunciado: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel», que significa Dios con nosotros. Miqueas declaró que de Belén, un pequeño pueblo olvidado, vendría quien sería el gobernante de Israel. Zacarías profetizó que entraría en Jerusalén montado en un burro. David cantó que sus huesos no serían quebrados en la cruz. Cada detalle fue registrado. Cada momento fue planeado. La llegada del Mesías no sería un accidente histórico, sino el cumplimiento exacto de un plan divino ideado antes de la fundación del mundo. Ahora, imagina esta escena. Es de noche en una pequeña casa de Nazaret. María, una joven virgen prometida, está sola cuando la luz inunda la habitación. Su corazón se acelera. El miedo la paraliza. Un ángel está ante ella, radiante, imponente, imposible de ignorar. «No temas, María», dice la voz celestial, «porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». María siente el peso de esas palabras. ¿Cómo es posible? Nunca ha conocido varón. Pero el ángel continúa: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Respira hondo. Su mente intenta procesar lo imposible, pero en medio del temblor, algo en su interior se rinde. «He aquí la sierva del Señor», responde. «Hágase en mí según tu palabra». En ese momento, la eternidad tocó el tiempo. El plan de salvación escrito en las Escrituras comenzó a cumplirse en el vientre de una joven que le dijo sí a Dios. Las profecías estaban pasando del papel a la realidad. El Mesías prometido estaba a punto de nacer. Pero, ¿cómo exactamente planeó el cielo entrar en la tierra? ¿Y qué haría este nacimiento diferente a cualquier otro en la historia? La noche en Belén era fría y silenciosa. José y María
Habían llegado exhaustos tras días de viaje. El censo decretado por César Augusto había obligado a miles de personas a regresar a sus pueblos. Belén estaba lleno. No había lugar para ellos en las posadas. Fue en un establo, entre animales, donde ocurrió lo imposible. Allí, en el lugar más inesperado, nació el Hijo de Dios. No hubo fanfarria, no hubo procesión real, solo el llanto de un recién nacido envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El nacimiento de Jesús fue el momento en que el Creador del universo decidió hacerse criatura. Dios Todopoderoso entró en la historia de la humanidad como un bebé frágil, dependiente y vulnerable. No nació en un palacio, sino en un establo. No fue anunciado a reyes, sino a pastores, hombres sencillos, considerados insignificantes por la sociedad. Pero los cielos no permanecieron en silencio. Ángeles se aparecieron a los pastores y les proclamaron: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa noche marcó el comienzo de una nueva era. Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros, había llegado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino al mundo de la manera más humilde posible, para que nadie pudiera decir que era demasiado lejano, demasiado alto, demasiado inaccesible. Pero ¿qué sería de este niño que nació en una sociedad tan sencilla? ¿Cómo sería su vida antes de cambiar el mundo? ¿Quién era Jesús antes de ser conocido como el Mesías? Creció en Nazaret, un pueblo pequeño y despreciado. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntarían más tarde con desdén. Pero fue allí, en ese lugar olvidado, donde el Hijo de Dios pasó la mayor parte de su vida. Jesús vivió como uno de nosotros. Trabajó como carpintero junto a José. Sintió el cansancio de largas jornadas de trabajo. Conoció el polvo, el sudor y la sencillez de la vida cotidiana. No era un rey distante ni un filósofo aislado. Estaba entre el pueblo, compartiendo sus penas y alegrías. Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Estudiaba las Escrituras, asistía a la sinagoga, participaba en las fiestas judías, vivía bajo la ley que él mismo le había dado a Moisés. Durante unos 30 años, la vida de Jesucristo fue aparentemente ordinaria, pero había un propósito en esta espera. Necesitaba experimentar plenamente la condición humana, las tentaciones, las limitaciones, las alegrías y las tristezas, para ser el sumo sacerdote perfecto que pudiera comprendernos plenamente. Y antes de continuar, si estás descubriendo cosas nuevas sobre la vida de Jesús, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video sobre historias bíblicas que cambian la vida. El tiempo de silencio llegaba a su fin. El niño de Nazaret estaba a punto de emprender una misión que sacudiría las estructuras religiosas, sociales y espirituales de su tiempo. Pero cuando finalmente abrió su boca para enseñar, ¿qué efecto tuvieron sus palabras en los corazones de quienes lo escucharon? Todo cambió cuando Jesús comenzó su ministerio público. A los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y la voz del Padre resonó: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad se manifestó en ese momento, confirmando la identidad y la misión del Mesías. Jesús comenzó a predicar con un mensaje que desafiaba todo lo que la gente sabía. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamó. Pero sus enseñanzas iban mucho más allá de las simples reglas religiosas. Habló de amor y redención, de perdón que trasciende la justicia humana, de un reino que no era de este mundo, pero que lo transformaba. Enseñó que amar a Dios y al prójimo era más importante que todos los rituales y sacrificios.
Las multitudes se asombraban porque enseñaba con autoridad, a diferencia de los escribas y fariseos que solo repetían tradiciones. Jesús trajo vida donde solo había letra muerta. Trajo esperanza donde solo había legalismo vacío. Dijo cosas que nadie se atrevía a decir: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Declaraciones rotundas que o bien lo convirtieron en el mayor mentiroso de la historia, o bien lo confirmaron como Dios encarnado. Los evangelios registraron sus palabras para que todas las generaciones pudieran conocer la verdad. Y esas palabras aún confrontan, consuelan y transforman a quienes las escuchan con el corazón abierto. Pero las palabras no bastaron. Se necesitaba algo más para que la gente creyera que Él era realmente quien decía ser. Y eso fue exactamente lo que hizo. Jesús no solo habló del poder de Dios, lo demostró. Los ciegos recuperaron la vista. Los sordos volvieron a oír. Los paralíticos, que habían pasado años confinados en sus camas, se levantaron y caminaron. Los milagros de Jesús no eran trucos ni ilusiones, eran señales reales de la irrupción del reino de Dios en la realidad humana. Calmó tormentas con una palabra, multiplicó panes y peces para alimentar a miles, convirtió el agua en vino. Cada milagro señalaba una verdad más profunda. Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre las fuerzas espirituales. Pero los milagros más impactantes fueron los relacionados con la muerte. Jesús resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro, quien ya llevaba 4 días en la tumba. Lázaro, sal, ordenó. Y el muerto salió, todavía envuelto en vendas. La fe cristiana no se funda en filosofías abstractas, sino en acontecimientos históricos presenciados por cientos de personas. Los milagros de Jesús el Salvador no se realizaron en secreto, sino ante multitudes, ante enemigos que habrían querido exponer cualquier fraude. Pero he aquí la paradoja. Cuanto más demostraba su poder, más crecía la oposición. Los líderes religiosos se sentían amenazados. El pueblo lo amaba, pero las autoridades lo odiaban. La luz expuso la oscuridad, y la oscuridad intentó extinguirla. Lo que no entendían era que el mayor milagro estaba por venir. Pero primero, algo terrible tenía que suceder. La sombra de la cruz comenzó a formarse sobre Jesús. Él lo sabía. Desde el principio, supo que su misión en la tierra no terminaría en un trono, sino en una cruz. El Hijo del Hombre debe padecer mucho, les dijo a sus discípulos. Pero ellos no lo entendieron, o no quisieron entenderlo. La crucifixión de Jesús fue el momento más oscuro y paradójicamente el más glorioso de la historia. Fue traicionado por Judas, uno de sus propios discípulos. Fue abandonado por sus amigos, quienes juraron no abandonarlo jamás. Fue juzgado en un tribunal corrupto, acusado de crímenes que no cometió. Pilato no halló nada en él. No encuentro ningún delito en este hombre, declaró. Pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, gritó: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y Pilato, un cobarde, se lavó las manos y lo entregó para que lo crucificaran. Jesús fue azotado, coronado de espinas, obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Allí le clavaron las manos y los pies al madero, levantaron la cruz y quedó suspendido entre el cielo y la tierra, sangrando, asfixiándose, agonizante. Pero esto es lo que muchos no entienden. La cruz no fue una derrota, fue el cumplimiento del plan de salvación. Jesús no fue víctima de las circunstancias, eligió la cruz. «Nadie me quita la vida», había dicho, «sino que yo la pongo por mi propia voluntad». En la cruz cargó con nuestros pecados, cargó con la ira de Dios que nos correspondía, pagó el precio que nosotros jamás podríamos pagar. «Consumado es», exclamó antes de entregar su espíritu. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló.
Las rocas se partieron. El cristianismo nació en ese momento, en la muerte del Hijo de Dios, que abrió el camino para que la humanidad se reconciliara con el Padre. Pero esa no sería la última palabra. Algo estaba a punto de suceder que lo cambiaría todo para siempre. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba prestada. Una gran piedra sellaba la entrada. Soldados romanos montaban guardia. Los líderes religiosos respiraron aliviados. Por fin, pensaron, este problema se ha resuelto. Los discípulos estaban devastados. Sus sueños habían muerto con Jesús en la cruz. Pedro lloró amargamente, recordando que había negado conocer al Maestro 3 veces. Los demás se escondieron, temerosos de ser los siguientes. María Magdalena y las demás mujeres lloraron. ¿Cómo pudo terminar así? El que resucitó a los muertos ahora estaba muerto. El que era la luz del mundo se había extinguido. El sábado transcurrió lentamente. El silencio era ensordecedor. El mundo parecía haber regresado a la oscuridad que existía antes de Jesús. La historia bíblica parecía haber tenido un final trágico, pero Dios no se quedó callado. Estaba obrando en un lugar invisible, dentro de la tumba sellada. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Estaba amaneciendo el tercer día. Y con él estaba a punto de desarrollarse el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. A primera hora de la mañana del primer día de la semana, la tierra volvió a temblar. Un ángel descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Los soldados se desmayaron de terror. El sepulcro estaba abierto, no para que Jesús saliera, sino para que la gente viera que ya había salido. María Magdalena llegó al sepulcro cuando aún estaba oscuro. Vio que la piedra había sido removida y corrió a avisarles a Pedro y a Juan. Corrieron y solo encontraron los lienzos que envolvían el cuerpo. El sudario que había estado sobre su cabeza estaba doblado por separado. Jesús no estaba allí. La resurrección de Jesús ya había ocurrido. Se le apareció por primera vez a María Magdalena en el huerto. Ella pensó que era el jardinero hasta que pronunció su nombre, María, y en ese momento lo reconoció. «¡Raboni!», exclamó. «¡Maestro!». Se apareció a los discípulos en el aposento alto. «La paz sea con ustedes», dijo, mostrándoles las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. Lo tocaron, comieron con él. No fue un fantasma ni una visión. Fue Jesucristo resucitado en un cuerpo glorificado. Tomás, que había dudado, cayó a sus pies y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Jesús le respondió, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». La resurrección no fue una invención de los discípulos. Fue un hecho histórico presenciado por muchas personas. Fue la confirmación definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la muerte y que su mensaje es verdadero. La muerte había sido conquistada, el pecado había sido derrotado, se estaba estableciendo un nuevo pacto, y esta nueva alianza cambiaría todo para aquellos que creyeron. Jesús pasó 40 días apareciendo a sus discípulos después de la resurrección. Comió con ellos, les enseñó sobre el reino de Dios, les explicó cómo todas las escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, hablaban de él. Todo se conectaba. Ahora todo tenía sentido. Luego, en el Monte de los Olivos, les dio la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No era solo para Israel, era para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos los idiomas. Él prometió, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y entonces, ante sus ojos, fue llevado al cielo, y una nube lo ocultó de su vista. Mediante su muerte y resurrección, Jesús estableció un nuevo pacto. Ya no se basaba en sacrificios de animales, ni en el cumplimiento de innumerables leyes ceremoniales. Ahora, el pacto se basaba en la fe cristiana, en creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó.
Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registraron su vida y enseñanzas para que todas las generaciones pudieran conocerlo. Las cartas apostólicas explicaron el significado del nuevo pacto. El libro de los Hechos mostró cómo la iglesia primitiva difundió este mensaje por todo el mundo conocido. La Santa Biblia se ha convertido en el testimonio escrito de la historia más grandiosa jamás contada. Y esta historia no se limita al pasado, transforma el presente y asegura el futuro. Pero he aquí la pregunta que ha perdurado a través de los siglos. ¿Por qué el nombre de Jesús todavía importa hoy? Han pasado años desde que Jesús caminó sobre la tierra. Los imperios que lo persiguieron cayeron. Las filosofías que lo negaron fueron olvidadas. Las religiones que intentaron borrar su nombre desaparecieron, pero el nombre de Jesús permanece vivo, poderoso y transformador. Jesús, el Salvador, no es solo una figura histórica, es una presencia viva. Millones de personas en todo el mundo aún lo invocan. En momentos de tristeza susurran su nombre. En momentos de alegría lo alaban. En momentos de decisión buscan su guía. ¿Por qué? Porque la historia bíblica de Jesús no se trata solo de lo que hizo hace 2000 años, se trata de lo que sigue haciendo hoy. Sigue sanando corazones rotos, sigue liberando cautivos, sigue transformando vidas. El cristianismo no sobrevivió gracias al marketing ni al poder político. Sobrevivió porque Jesús verdaderamente resucitó, porque Él es quien dijo ser, porque su mensaje de amor y redención responde a las preguntas más profundas del alma humana. Y aquí está la verdad que prometí al principio. Jesús no solo vino a cambiar la historia, vino a cambiarla. Su nombre no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación al presente, una invitación a conocerlo personalmente, a experimentar su perdón, a vivir en su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La pregunta ya no es ¿quién era Jesús? La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer con Jesús? La historia de Jesucristo no es una leyenda. Es la historia mejor documentada de la antigüedad. Es la historia que millones de personas han presenciado a lo largo de los siglos, transformando sus vidas. Es la historia que sigue viva porque Jesús sigue vivo. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que permitas que esta historia se convierta en su historia. Jesús no solo vino para ser estudiado o admirado desde lejos, vino para tener una relación personal contigo. Él conoce tus luchas, conoce tu dolor, conoce tus sueños y tus decepciones, y hoy te tiende la mano, ofreciéndote perdón, propósito y una vida que trasciende la muerte. Deja un comentario a continuación compartiendo lo que aprendiste sobre Jesús en este video. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre historias bíblicas que cambian vidas. Comparte este video con alguien que necesita conocer la verdadera historia de Jesús. Puede ser el instrumento de Dios para dar esperanza a quien busca respuestas. Recuerda, el nombre de Jesús cambió el destino de la humanidad. Y ese mismo nombre puede cambiar tu destino hoy. Que el amor de Jesucristo, la gracia de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo los acompañen hasta el próximo video.